Saludos, navegantes. Estos días Valladolid sigue con expectación los trabajos arqueológicos que buscan los restos de Red Hugh O'Donnell, aquel revolucionario del siglo XVI que protagonizó la rebelión irlandesa contra el gobierno inglés y que daría lugar a la Guerra de los 9 años. Aquel hombre que viajó además a esta ciudad para solicitar el apoyo, la ayuda de Felipe III con el objetivo de liberar a su pueblo de la invasión. La noticia está dando la vuelta al mundo, está teniendo una gran repercusión en todos los medios anglosajones e incluso el New York Times se ha hecho eco de ella. Para conocer en profundidad los antecedentes y las dimensiones de esta investigación nos acompaña Carlos Burgos, responsable de comunicación del proyecto en el Ayuntamiento de Valladolid y presidente de la Asociación Hispano Iris. Gracias, Carlos, por atender la llamada del navegante y bienvenido. Buenos días y muchas gracias. Me contabas que estáis desbordados por el interés que ha suscitado la noticia, sobre todo por parte de los medios extranjeros. Sí, también en los medios locales y nacionales, pero realmente lo que uno no está tan acostumbrado, puedes lanzar una noticia interesante y que suscite interés cerca, ¿no? Pero lo que sí que nos ha desbordado es el impacto que ha tenido en Irlanda y en los Estados Unidos. Es un aluvión, o sea, realmente estamos 3 personas atendiendo llamadas de medios extranjeros y no damos abasto. Así que, bueno, es estresantillo, pero es muy bonito porque dices, bueno, pues es genial, ¿no? Que se genere una noticia que cause tanto revuelo y tanto interés. Por lo pronto está poniendo en el mapa a la ciudad de Valladolid, ¿no? Correcto, sí. Nos viene bien a todos, no solo a Valladolid. Poner en el mapa Valladolid es poner en el mapa también España. Para los cercanos, para los europeos, pues lo tienen muy claro, pero como sabes, en Estados Unidos no todo el mundo lo tiene tan claro dónde está esa península ibérica. Entonces, sí, viene muy bien. Cuéntame, Carlos, ¿cuál fue el punto de partida para desarrollar este trabajo de campo? ¿De qué datos se disponía sobre la relación de Red Hugh O'Donnell con Valladolid, más allá de esa amistad con Felipe III? Bueno, tenemos la suerte de que aquí al lado, en las afueras de Valladolid, a 5 kilómetros, está Simancas, que posee el mayor archivo de España, de Europa y de América. Entonces, eso es una gran suerte. Es el mismo castillo, el mismo palacio, el mismo archivo, porque es todo en un edificio, en el que cuando vino a reunirse con Felipe III Red Hugh, pues se hospedó en ese castillo y allí es donde fallece. Entonces, esto es como un puzzle en el que todas las piezas parece que van encajando día tras día. A partir de ahí, de saberse que había fallecido allí, pues hace unos años, no recuerdo si fue hace 10 años, tuvimos una reunión con el archivo, con el director del archivo de Simancas, para tratar de hacer una exposición de todos los archivos que había de la relación hispano-irlandesa. Ya unos años antes habíamos hablado con el Ayuntamiento de Valladolid y con la Embajada de Irlanda en España para tratar de hacer un pequeño homenaje a Red Hugh. Entonces se puso una placa por parte del alcalde de Valladolid entonces, León de la Riva, y por el embajador de Irlanda en España entonces, Justin Harman. Y bueno, pues aquello fue un acto emotivo, pero claro, una placa siempre se queda en una placa, en un sitio cualquiera que puedes pasar o no puedes pasar. Pero lo que sí que había desaparecido totalmente con el cuerpo de Red Hugh era todo el gran monasterio de San Francisco, que era uno de los más grandes franciscanos de España, que ocupaba unas 3 hectáreas y había desaparecido completamente porque con la desamortización de Mendizábal se le hizo desaparecer y quedó como un solar plano.
después se venderían los terrenos para construir y entonces allí abajo se quedó Red Hugh, o eso creemos, porque realmente después de la destrucción del monasterio no se sabe muy bien qué pasó con el cuerpo de Red Hugh. Entonces, desde entonces, todas estas actividades que hemos hecho de tratar de que se recordara a Red Hugh en la ciudad de Valladolid, aprovechar que había sido aquí, que el propio rey Felipe III, para el enterramiento le había concedido honores militares, honores reales. El cuerpo se trasladó desde Simancas al Palacio Real y desde allí partió en una carroza con un cortejo fúnebre, con soldados, con franciscanos, con, bueno, unas grandes antorchas, todo lo que se podía hacer para dar un entierro que demostrara el reconocimiento y la valía que por parte de la monarquía española se daba a este héroe, y yo creo que también se reconocía la valía de todos los irlandeses, ¿no? Y de su lucha frente a los ingleses, que en el fondo coincidíamos en que teníamos el mismo enemigo entonces. O sea, Irlanda y España pues compartíamos que Inglaterra en esos momentos era nuestro enemigo, bañado y rodeado del tema del protestantismo contra el catolicismo, y que nuestro rey Felipe II pues era un claro defensor del catolicismo, ¿no? Entonces eso fomentó las alianzas y las hizo mucho más potentes, ¿no? Entonces Valladolid está cargada de esa historia. Hay una crónica irlandesa, parece ser que también tuvo mucho que ver, ¿no?, en el conocimiento de la figura de este héroe. No sé, una leyenda sobre él. Una crónica, en la que estaría de alguna forma recogida toda la singladura que él tuvo hasta llegar a Valladolid, porque realmente llega a arribar a la ciudad o muere antes, muere de camino. Él, o sea, se conoce toda su salida desde Irlanda, se conoce que viene en un barco con un séquito de 24, 25 personas, entre ellos van pues consejeros, van los franciscanos, siempre la acompañan, siempre hay una unión muy grande entre esta orden y el clan de los O'Donnell. De hecho, la madre de Red Hugh ya fue la que promovió que se creara en el norte de Irlanda, en el condado de Donegal, la abadía franciscana más grande que existía en aquel entonces. Y aquella abadía era el lugar de reunión de los clanes irlandeses para tomar estrategias frente a la invasión que estaba viniendo, ¿no? Entonces, la relación con el tema franciscano es muy grande. Y es curioso porque el otro personaje ilustre que está en la misma capilla, o que estuvo en la misma capilla, mejor dicho, es el almirante Cristóbal Colón. Y ambos son enterrados, por ser ambos de la tercera orden franciscana, ambos son enterrados con el hábito franciscano. También el hermano de Red Hugh, que años después, en una historia parecida, de venir a solicitar ayuda a España, todos los jefes de los clanes irlandeses, no solo el de los O'Donnell, sino también el de los O'Neill, el de los Maguire, todos los clanes pues intentan venir hacia España, una tormenta les desvía hacia Francia, desembarcan en Francia, cruzan toda Europa hasta Italia y acaban en Roma, que era otra de las zonas donde tenían posibilidad de ser acogidos y de solicitar ayuda para volver a su isla y tratar de defenderse. Entonces, la crónica del viaje es que llega hasta La Coruña. En La Coruña se establece durante un tiempo. Es en todos los sitios donde va, pues monta algún monasterio, alguna cosa. En Santiago de Compostela, pues monta un colegio de irlandeses, ayuda a montar un colegio de irlandeses. Y bueno, pues
su actividad siempre es prolífica, siempre todo paso que da siempre va acompañado de dejar huella. Y sabemos que llega hasta Simancas, donde es donde se hospeda, y ahí empieza la leyenda de si muere de unas fiebres o si, que es lo que los historiadores nos recomiendan como lo certero, o la parte legendaria que ha sido utilizada muchos años de si un espía británico inglés había sido la causa de su muerte porque le habría envenenado para impedir esa reunión de Red Hugh O'Donnell con Felipe III. Entonces, está cargado de misterio y No, de... es de auténtica película la Sí, historia. sí. Si Mel Gibson pilla este tema, pues tendríamos película. Es casi casi lo de Williams Balance, ¿no? Con Brad Hart. Sí, se quedaría corto. Realmente en poder, a veces en estos días de que la prensa te pregunta cosas sobre con quién se compararía, ¿no? Pues sí que es verdad que el de William Wallace parece que es el que los españoles que tenemos alguna edad, que ya hemos visto la película Braveheart y que nos impactó en aquel momento, pues le identificamos bien, porque se parece bastante el contexto, pero la importancia es todavía aún mayor en este caso. William Wallace al final perdió, al final pues fueron sometidos y Irlanda siguió siendo más indómita y más peleona. Con esto no quiero quitar nada de valor a los escoceses, que son muy parecidos a los irlandeses, pero sí que es verdad que Irlanda se mantuvo hasta el siglo pasado peleando contra ellos. Esta historia comienza en el norte de Irlanda a finales del siglo XVI, como decíamos, en el reino de Dee Cornell. Hay un momento en que la rebeldía de Red Hugh O'Donnell es tal que ya con 15 años aproximadamente es secuestrado. Así es, le secuestran, dicen que se acercó un barco a donde él estaba y que le dijeron, que es curioso esto, recordarlo, que dice, tenemos vino español. Y dices, esto podría ser un buen tema para vender el vino de la Ribera del Duero. Tenemos vino español y si quieres venir al barco para comerciar, ¿no? Entonces, bueno, le cogieron, le montaron en el barco, eran ingleses, se lo llevaron a Dublín, que era donde estaban más establecidos los ingleses en aquel entonces, en la invasión, porque la invasión nunca fue 100% total, siempre era pues controlar Dublín y controlar los centros más grandes. Entonces, se lo llevaron a Dublín, en el castillo de Dublín le tuvieron preso y se fue a escapar en pleno invierno. Le tocó, pues los zapatos al caminar, pues le romperían las sandalias o lo que llevaran esos momentos y terminó pasando por las montañas de Wicklow, pues prácticamente descalzo. Se le congelaron los dos dedos gordos de los pies y posteriormente se los tuvieron que amputar. Entonces, Esa sería una pista. sí, es una pista muy importante, física, Claro. que a simple vista pues serviría para ver si es él. Y en los cuerpos que han aparecido, pues esta es la pista más contundente a primera vista que tendríamos. Después hay otras, como sería la corpulencia, a lo mejor una altura un poco mayor de lo normal, porque era un personaje fuerte y alto, y lo de los pies. Entonces, de los cuerpos que han aparecido, pues por ejemplo hay dos que son muy significativos que no son, porque son dos mujeres. Entonces, uno de los cuerpos de estas mujeres tiene un rosario en la mano y se conserva bien. Y de los otros cuerpos, hay uno que tiene los pies totalmente completos, todos los huesecillos bien puestos, las falanges y todo está en su sitio, y los otros hay
faltan pues el pie completo o desde el fémur para abajo. Entonces, es difícil, vamos, no es imposible, pero del análisis a primera vista por los científicos pues no se encuentra una posible identificación de quién podría ser, si es que está ahí, de Red Hugh. Entonces tendremos que pasar a la etapa en la que vamos a empezar ahora, que es que los científicos analicen esos restos y vean si podemos identificar que son irlandeses, o sea, que vienen de otra zona de genética distinta a la nuestra, y ver hasta dónde se puede llegar con esos análisis. Ujú. Él no tuvo hijos, entonces el ADN Dime. no tenemos descendientes directos, pero tenemos descendientes muy cercanos. Claro, eso te iba a preguntar. Parece que existen descendientes incluso en España. Sí, correcto. Existen descendientes. El clan O'Donnell es tremendo, está en todo el mundo, y en España tenemos gente muy interesante y muy importante incluso para España, ¿no? Porque es curioso que los clanes irlandeses, todos los irlandeses que peleaban contra los ingleses, pues cuando la batalla, vamos, la guerra de los 9 años había acabado y prácticamente ya el rey que estaba en el momento, que es este Felipe III, cree que ya no hay que seguir en batallas con Inglaterra y llega a acuerdos. Y en ese momento, cuando se acaba el enfrentamiento bélico, la mayoría de los irlandeses y líderes irlandeses han abandonado la isla. La isla es invadida totalmente, comienza lo que llaman la plantación, que es una palabra que es muy visual físicamente, es plantar escoceses e ingleses protestantes en las tierras que se van quitando a los irlandeses católicos. Entonces, esta plantación se hizo sobre todo en el norte de Irlanda, y desde el norte de Irlanda fue bajando hacia abajo. Entonces, claro, los clanes ya estaban muy debilitados, no tenían la fuerza de enfrentarse para evitar esa plantación. Y lo que sí que hicieron los irlandeses que habían salido de Irlanda es enrolarse en el ejército español, en los tercios españoles. Llegó a haber capitanes de alto grado dentro del ejército español, de los tercios, y estuvieron, bueno, pues así, se ha continuado esa saga de miembros de la Armada y miembros de infantería que han continuado dentro del ejército español. Entonces, han sido cientos de soldados y cientos de oficiales de nuestro ejército los que están vinculados con Irlanda. Ese contacto pues, podría hacer que se pudiera pensar que en años futuros, hablo del pasado, ¿no? Pues que en el siglo XVII, siglo XVIII, poder pensar que algún día se podría volver a recuperar la isla por esa influencia que se tuviera en el ejército, pero ya a partir de entonces ya no volvió a haber más. Las investigaciones, Carlos, han dejado al descubierto 2 muros laterales de la Capilla de las Maravillas de ese desaparecido convento de San Francisco, ¿no? Quiero decir correcto, que sí. estáis llegando afinando muy bien respecto sí. al posible lugar de enterramiento de Red Hugh. Ha sido impresionante. Yo creo que nos ha impresionado a todos. Yo, el primero, porque cuando los 2 investigadores, que son Óscar Burón y Juan Carlos Urueña, determinan que es una capilla que se llama Capilla de las Maravillas, tuvo otros 7 nombres, pero bueno, nosotros estamos utilizando este nombre, el Capilla de las Maravillas. Está siendo una maravilla todo el proyecto, entonces es el que mejor lo denomina hoy en día.
aunque es un nombre de la época. Cuando ellos dicen un monasterio tan sumamente grande, que tenemos los planos, que hay calles que se han creado a posteriori en esa zona, o sea, que antes no existían, y ellos determinan que esa capilla está en determinado lugar, se marca el lugar, se consigue que el ayuntamiento apoye el proyecto, porque es un proyecto que es llamativo y que gusta, pero no siempre se consigue que te apoyen a hacer las cosas, ¿no? Que tú quieras decir, sería muy bonito sacar este personaje, en tratar de encontrarle, pero eso era la parte más difícil o que realmente no es el objetivo que se podía pensar que se iba a conseguir. Pero conseguir que de un monasterio tan grande, que no queda ni una sola piedra a la vista en Valladolid, el poder sacar una parte de su capilla, que se viera esa capilla, que ahora la vemos, ahora vemos esos muros que comentabas antes, pues realmente impresionante. Y ahora estamos hablando mucho de Red Hugh, pero realmente también hay que reconocer pues, que Cristóbal Colón estuvo ahí. Para la ciudad de Valladolid también es muy importante todo esto y en esta historia, en esta capilla, enlazamos dos partes de la historia de España muy importante. Una, la que es la de la relación con los irlandeses y la defensa frente a los ingleses, e incluso la lucha en Flandes, todo esto, y después la parte anterior del almirante Cristóbal Colón, de conquistar América, de todo lo que... O sea, que hoy en día seamos 600 millones de hispanoparlantes, pues no surge de la noche a la mañana, surge con un emprendedor que busca ayuda, que no la encuentra, que le rechazan en Portugal, que nadie le quiere ayudar y al final Isabel la Católica decide apoyar. Entonces, los que hemos tenido labores emprendedoras o hemos estado metidos en estos tipos de actividades de emprendedores, pues sabemos lo duro que es empezar cualquier proyecto, incluso el proyecto de un pequeño negocio o una pequeña empresa, sabemos lo difícil que es. Esto fue un pedazo, entre comillas, empresa. Y ser el segundo idioma del mundo, o sea, si dices, ¿cuáles son los 3 idiomas más hablados en el mundo? Y que digas, pues que el segundo es el nuestro. Pues es un beneficio para nosotros tremendo, tremendo. Entonces, que lo sepamos explotar o no ya es otra cosa. Ahí a lo mejor todavía tenemos que aprender un poquito más, pero volviendo a centrarnos entre los muros. Es impresionante haber encontrado los muros, que se empiece a excavar y salgan al milímetro de donde habían dicho los investigadores, que entre la excavadora y sin rozar nada, al poco los arqueólogos, yendo más hacia los laterales, ya en un trabajo más fino, ¡pum!, aparece un muro totalmente lineal, parecía que era... Yo cuando lo vi pensé que era hormigón, pensé que era un hormigón del edificio nuevo que ya había al lado, porque era tan limpio el corte y pensé que era posterior, o sea, que sería de hace unos años, de hace 100 años o lo que fuera. Y me decían los arqueólogos, no, es piedra caliza perfectamente tallada y precioso. O sea, a mí ojalá, desde mi punto de vista, ojalá eso quedara a la vista para siempre, porque dices, yo cuando ponía la mano en la piedra y sentía como la energía, ¿no?, de decir, estar allí es como esta serie que hay ahora del tiempo, Ministerio del Tiempo. Sí. Pues el que te traslades, que eso está enterrado. Hemos paseado por esa calle que es muy céntrica en Valladolid y no sabíamos que ahí debajo había esos cuerpos, que había esa capilla, y que la tengas ahí al aire, pues es emocionante. O sea, es ponerte en contacto con la historia de tu país. Se localiza exactamente en la calle Constitución, parece ser, ¿no? Sí, la calle Constitución es una calle de nueva creación, que nueva te hablo ya de siglos, pero de hace 2 siglos. Pero cuando estaba el monasterio, pues ocupaba una extensión tan grande que tenía accesos desde lo que ahora es la Plaza Mayor y desde una calle lateral, que es la principal de Valladolid, que se llama la calle Santiago. Entonces,
todo lo que había en el interior pues era desde el claustro, las capillas, las huertas. Antes de que existiera el Ayuntamiento de Valladolid, el Concejo Municipal se reunía en este convento. O sea que la importancia del convento es tremenda para la ciudad. Dicen los franciscanos en su historia que ellos siempre estaban cerca de la zona cercana al ayuntamiento, porque en muchos casos se pasó como en Valladolid, de tener que reunirse en el propio monasterio. Entonces, tiene historia muy importante. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que se han encontrado a la hora de realizar la excavación, que además coincide en el tiempo con esta crisis sanitaria del coronavirus? Bueno, la crisis, por ejemplo, sanitaria, pues también tiene su parte, en este caso, su parte de oportunidad para lo que son trabajos en la calle. Igual que había previstas unas obras de peatonalización en el centro de la ciudad que también coincidían. Entonces, las personas encargadas de todo el proyecto en el ayuntamiento y de los que son de urbanismo, pues se unieron, yo creo que con muy buen criterio, tanto urbanismo como cultura, para decir, es un buen momento para una calle muy céntrica aprovechar y tratar, ya que estos investigadores nos están diciendo que está ahí, pues tratar de localizar esta capilla de las maravillas. Si no hubiera ocurrido todo esto, si no hubiera habido la cuarentena, si no hubiera habido las obras de peatonalización, ¿se habría llegado a hacer? Pues seguramente hubiera sido más difícil. Seguramente no sé si se habría logrado, porque ahora cuando ya estás en boca del New York Times y de la BBC y de tantos medios de comunicación, todo parece muy fácil. Dices, claro, ¿cómo no se va a hacer? Si todos los irlandeses y los irlandeses de Boston y de descendientes, todos están entusiasmados. Sí, ahora, pero cuando no hay nada y dices, parece ser que ahí podría haber, pues ese es un momento difícil. Ese es un momento en el que, bueno, pues fue cuando empezó a surgir el equipo que estamos ahora, que somos como una piña sobre el tema y que, bueno, pues logró convencer al ayuntamiento y ahora trabajamos todos juntos en ello. Entonces, se puede decir que es difícil, pero se han aprovechado las oportunidades. Y bueno, pues ha La dado... fase 2 de las excavaciones está a punto de iniciarse, ¿no? ¿Hacia dónde Correcto, se sí. encamina exactamente? Hay dos líneas. Una, la investigación el análisis de los cuerpos. Han aparecido 15 cuerpos prácticamente completos, 15 esqueletos, y es saber si esos esqueletos, alguno de ellos podría pertenecer a Red Hugh. Hay otra que es mucho más complicada y que no sé qué resultado puede tener, porque tenemos casi todo en contra, que es el edificio que hay encima de la capilla, pues es un edificio de 1850, creo que es, más o menos. Ahora pertenece al Banco Santander, la parte de abajo, tiene unas oficinas y dentro de ese edificio estaría en el subsuelo, estaría parte de la capilla. Entonces, acceder a esa parte podría darnos más información histórica de si aparece algún cuerpo más o si pudiera estar dentro de esa parte Red Hugh, ¿no? No hay que, en esta parte de investigación, tanto de la parte interior del edificio como del análisis de los cuerpos, sobre todo en la del análisis de los cuerpos, pues se intentará identificar al máximo posible quiénes eran o si se podría decir que uno de ellos pudiera ser Red Hugh. Si no se consigue, o sea, si no se identifica ninguno como descendiente de irlandeses pues, y no se consigue tampoco lo del interior del edificio,
pues nos quedamos con el objetivo inicial, que es realmente importante, que es sacar a la luz una parte del monasterio de San Francisco, el de la Capilla de las Maravillas. Entonces nos quedaríamos con eso y con que en el mundo se ha movido ya la idea de que aquí, vamos a recordar que aquí fue enterrado Recio O'Donnell. ¿Qué dimensiones tendría esa capilla, Carlos? Pues se calcula que podía ser de 8 por 8 o 9 por 9 metros, o sea, unos entre 80 y 90 metros cuadrados. No es una capilla grande, pero sí que era una capilla muy noble, o sea, era donde se enterraban a los personajes destacados, ¿no?, de la época. Desde la Asociación Hispano-Iris también hacéis una tarea importante desde hace tiempo, ¿no? Sí, sí. En este sentido. Tú fíjate que el origen de la asociación es precisamente en el 2007 se conmemoraba lo que era el 400 aniversario, en Irlanda, se conmemoraba en Irlanda lo que era el 400 aniversario del llamado Flight of the Earls, que es el vuelo de los nobles, que salen los líderes de los clanes, salen unos años posteriores a la muerte de Red Hugh. En ese barco iba el hermano de Red Hugh y otros líderes, y es cuando, como te comentaba antes, son desviados hacia Francia y de Francia terminan en Roma. Ese Flight of the Earls es muy importante, marca la historia de bueno, el último esfuerzo por tratar de coger fuerzas exteriores para defenderse, y que ahí ya acabó mal, ¿no?, el tema. Entonces, en ese 400 aniversario, en Irlanda, pues resulta que una persona se pone en contacto con mi familia y dicen, ¿vosotros no vivís en Valladolid y tal? Sí, sí. Pues allí es donde está enterrado Red Hugh. Y bueno, pues todas estas cosas pues provocan el decir, pues si estábamos con interés de promocionar las relaciones entre España e Irlanda. Yo he sido un enamorado de Irlanda desde pequeñito, desde que fui por primera vez allí, y después cuando empiezas a leer la historia y te das cuenta de todos los lazos que tenemos, pues lo que me pasó a mí es lo que le ha pasado a mucha gente, a muchos españoles. Entonces empezamos a buscar, y basándonos en Red Hugh, que estaba enterrado aquí, pues eso fue la base, la piedra angular de que Hispano-Iris naciera aquí en Valladolid, fue este personaje. Y a partir de ahí pues hacemos actividades de todo tipo, desde promocionar no solo la historia, sino la música, las artes, la cultura, los trabajos, porque Irlanda, a pesar de ser una islita pequeñita, pues lleva unos años muy potentes en todo lo que es, sobre todo, el tema de telecomunicaciones. Yo recuerdo que hace muchos años en los aviones a Irlanda solo iban niños de grupos a aprender inglés, y en los últimos años te encuentras ingenieros informáticos que van a trabajar a las mayores multinacionales del sector tecnológico, que en Europa están todos concentrados allí. Entonces, bueno, es curioso. Hace unos días equiparabas la importancia del hallazgo a la posibilidad de que Estados Unidos, por ejemplo, encontrara los restos de Don Pelayo, ¿no? Me parece muy, muy acertado, y yo espero, Carlos, que tengáis muchos éxitos, que podáis conseguirlo, que lleguéis hasta el hallazgo de Red Hugh O'Donnell. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos a seguir navegando como tu programa. Sí. Vamos a seguir navegando. Navegando por el subsuelo, pero navegando. Llegaremos a buen puerto. Muchísimas gracias. Y por cierto, se me olvidaba plantearte algo que lo has dejado entrever a lo largo de la entrevista, pero que sí que me gustaría de alguna forma concretarlo. Después de todas estas excavaciones, ¿qué pasará? ¿Eso se va a dejar al aire? ¿Se va a cristalar para que el turista, el visitante, los propios ciudadanos de Valladolid puedan disfrutar
de estos hallazgos? Pues si hiciéramos una gráfica visual de cómo del primer día van surgiendo las ideas de qué hacer, pues es una gráfica totalmente de subida, ¿no? Incluso, bueno, a lo mejor con alguna subida y bajada los primeros días, dependiendo de las posibilidades o expectativas que teníamos sobre el tema y de las que tenían alrededor nuestro, ¿no? Entonces, según va pasando el tiempo y según se va viendo que el impacto fuera de España es muchísimo mayor del que tiene dentro, nosotros aquí en Valladolid, pues cuando estás en la excavación no hace más que pasar gente y preguntar, ¿qué tal? ¿Habéis encontrado al líder irlandés? ¿Cómo va? O sea, hay mucho interés. Desde el primer momento ha habido mucho interés, pero como ya habíamos advertido, el interés iba a ser todavía mayor fuera de la península ibérica, y así ha sido. Entonces, claro, no es lo mismo ponerte a hacer algo que lo apoyen 4 gatos a que se empiece a notar un interés internacional grande. Entonces, si en un primer momento dices, a lo mejor con una plaquita es suficiente, pues ya te das cuenta de que tienes que... La dimensión cambia. ¿Cómo decirlo? Sí, tienes que dar satisfacción al interés de los demás, de decir, por lo que comentábamos de don Pelayo, si don Pelayo apareciera en un país extranjero y pusieran un pedrusquillo pequeñito con su nombre, pues diríamos, oye, esto no lo llevamos de aquí, que no nos le estáis tratando con el respeto necesario. Aunque él dijera, Red Hugh dijo que quería ser enterrado en el monasterio San Francisco de Valladolid, está en su testamento. Pues si alguien tratara unos restos de un líder nacional rebelde encima, rebelde en cuanto a levantarse, que es más heroico y más guerrero, ¿no? Con lo cual, épicamente, capta mucho más la atención de todo un pueblo. Se le tratara con cierto abandono, cierta falta de respeto o no el respeto que ellos quisieran que se le tuviera, pues a lo mejor dirían, mejor que se traslade a nuestro país o a donde sea. Yo creo que ahora ha cambiado todo mucho en estos días y ahora el interés, el reconocimiento está siendo muy grande por parte del ayuntamiento y por parte de instituciones españolas. Entonces, yo creo que tendremos posibilidades de que haya algo mucho más respetuoso y más elegante y más visual que en una placa. Ojalá esas piedras de ese monasterio, de ese gran monasterio, se puedan visualizar y se puedan venir turistas a verlo. Hombre, desde luego la concatenación de coincidencias es demasiado grande, así que yo espero igualmente que podáis llegar hasta el final de las excavaciones y que consigáis el objetivo. Carlos Burgos, muchísimas gracias Juan Carlos, por haber subido a bordo de Mapuche, que es como se llama nuestro velero, y por haber estado en el navegante. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.